Les agradezco infinitamente la invitación. Efectivamente, cuando la Karina y yo nos conocemos hace un tiempo, cuando yo... Oh, no avanza, wait. Ahí sí, ya. Yo trabajé mucho tiempo en la Universidad de Chile y cuando estaba en la Chile era reconocidamente feminista y la gente me decía, los otros académicos de buena fe, los académicos programas, me decían, pero que no se te note. Porque la gente no te va a tomar en serio si piensa que eres feminista, van a pensar que eres como una histérica, una loca o que te estás quejando todo el tiempo. Y la porfía de una la lleva a obviar esos comentarios y reivindicar la propia identidad, ¿no? Pero evidentemente esto no pasó hace 1.000.000 de años, uno se va poniendo vintage con el tiempo, pero tampoco les estoy hablando de algo que hubiera sido hace 20 años, fue algo que pasó hace 10 u 8 años. De hecho, hace algunos años, el Ministerio de la Mujer, cuando nosotros íbamos a promover esa modificación legal en el Congreso, los parlamentarios nos decían, ¿pero es esto necesario? Y muchos parlamentarios nos decían, parlamentarios no socialistas, por supuesto, nos decían, bueno, pero esto es ideología. O sea, ¿cómo esto es ideología? ¿En qué sentido es ideología? Tú me estás hablando como una ideología en un sentido emancipatorio, como yo creo en el socialismo, como tú tienes otra forma de ver, de entender el mundo. No, ideología como que tú estás tratando de enajenar a las mujeres de su realidad y de su vocación natural hacia la procreación y la familia. Y eso pasó, no hace 10 años, sino que eso pasó el 2015, ¿no? O sea, no es tanto tiempo. Entonces la pregunta para nosotros de cómo confluyen el feminismo y el socialismo, y nos queda en ese hermoso y lindo documento en rojo, no es tan... ¿Más cerca? Ahí. Perdón, es que la mascarilla, el disfraz pandémico, como que mi sueño es quemarlo. O sea, como agarrar todas las mascarillas que tengo en la casa y quemarlo y hacer como un acto de psicomagia. ¿Cómo confluyen feminismo y socialismo? Porque yo me imagino que ustedes además deben haber vivido personalmente la experiencia de que existe una preocupación genuina y un proyecto político asociado a la justicia social, pero que eso no necesariamente conviviera con la reivindicación de los derechos de las mujeres o de la comunidad LGTBI, y tener incluso instalado dentro de la propia casa, como literal dentro de la propia casa, pero también dentro del propio partido, una cultura súper machista que de alguna manera soslayaba esas situaciones de inequidad y de discriminación que son súper sistémicas para nosotras. Entonces no es tan obvio que feminismo y socialismo converjan, pero de alguna manera sí lo es. Ya vamos a ver por qué. Y otra pregunta que tenemos que hacernos para comprender el momento y también situar nuestra expectativa es por qué era necesaria una nueva constitución. Karina decía, bueno, la Claudia estaba en este tema junto con muchas otras personas, hablando de nueva constitución cuando no era tema, ¿no? ¿Y por qué era esto, no? El Partido Socialista, cuadros nuestros, desde el 89, que se genera la transición a la democracia, criticaban la Constitución del 80 y lo hacían porque de alguna manera tenía dos grandes taras que mantiene hasta el día de hoy. Una es la constricción extrema del sistema político, buena música, a la limitación de la manifestación de la voluntad popular. O sea, nosotros teníamos senadores designados, teníamos un sistema electoral binominal, todavía tenemos las leyes de quórum calificado que de alguna manera limitan en buena medida cuántos temas se van a discutir y cómo y cuándo se pueden cambiar, ¿no? Y al mismo tiempo también es una constitución que es así, es profundamente ideológica, en el sentido de que lo que hace es que establece una visión, una forma de entender cómo debe estructurarse la sociedad a partir de la lógica de la subsidiariedad del Estado, pero una subsidiariedad además entendida distinta de lo que propone la Iglesia católica, más social, y lo que establece es un Estado mínimo donde los particulares tienen que tomar una agenda económica, incluso para temas sociales, para la provisión de derechos comunes como la educación, la seguridad social, la vivienda, y eso queda como un coto vedado para que el Estado pueda regularlo, porque los particulares sabrán cuál es la mejor manera de enfrentarlo, y de alguna manera es el mercado el que dice cómo, cuándo se proveen los derechos sociales, y vivimos los últimos años los efectos de aquello, que es una profunda segmentación de la sociedad, donde cada cual accede a, de nuevo, salud, educación, alimentación, vivienda, conforme a la agencia económica que tiene, y tenemos diferentes tipos de ciudadanías conviviendo en este Chile que cada vez se desencuentra más.
Entonces, cuando se genera este estallido social, para los socialistas y para el mundo progresista en general, era evidente que por más esfuerzos que se hubieran hecho por modificar la legislación, era fundamental cambiar ese mecanismo de reproducción del sistema, porque aunque tratáramos de seguir moviendo la brújula, igual la matriz nos formateaba y teníamos un tribunal constitucional que cada vez que había un avance sustantivo decía esto es inconstitucional. Podían ser fallos en el propio tribunal, pero sobre todo era porque teníamos una constitución muy compleja respecto a la cual comparar. Y se genera este cambio de la Constitución, a través de este camino en el que, por Dios, que hemos votado, ¿no? Y ha sido muy aséptico a propósito de la pandemia, ¿no? Como harto alcohol gel, el propio lapicito y toda la onda. Y hemos ido recorriendo desde el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución esta ruta en la cual primero dijimos, bueno, ¿queremos o no queremos cambiar? Y tuvimos esta votación increíble del 80% de la gente diciendo apruebo, y que a mí me hace pensar en qué momento pasamos a este balotaje con el innombrable. Pero después tuvimos elecciones de los convencionales, elecciones, bueno, de muchas de quienes están acá. Y ahora estamos ya de lleno debatiendo contenidos. Porque ellos además, ellos y ellas, paritario por primera vez, único e increíble, tuvieron que dotarse de reglas, ¿no? Reglas que no tenían, como que nos invitaron a jugar usted tiene que jugar al fútbol, pero nunca hemos jugado fútbol antes, y tiene que armar sus propias reglas. Y en eso se detuvieron 3 meses, que es un plazo súper razonable para la pega. ¿Qué podemos esperar de una constitución? Y acá esto es más o menos lo que uno podía esperar de una constitución en general, ¿no? La constitución, ¿qué es lo que hace? Organiza el poder. ¿Cómo se reproduce el poder? ¿Cómo se genera? ¿Quiénes lo detentan? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se divide? Entonces vamos a tener un sistema presidencialista, semipresidencialista, vamos a tener un sistema parlamentario. Vamos a tener un poder judicial con ciertas características. Dentro del poder judicial que va a mantener vamos a mantener la Corte Suprema la posibilidad de administrar los recursos, o vamos a tener un consejo de la magistratura. ¿Qué hacemos con el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa con la descentralización? ¿Qué pasa con las autonomías locales? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas y la promesa del Estado plurinacional? Esa es la pregunta grande que tiene que responder en torno al poder. Pero también tenemos una pregunta importante en relación a los derechos fundamentales. Nosotros, humanas, esperamos que exista una protección de nuestra dignidad que suponga que el Estado tiene que abstenerse de interferir en ella, es decir, nadie puede privarme, por ejemplo, nadie puede privarme de mi libertad arbitrariamente. Yo no puedo ir caminando por la calle y venga un carabinero y me dice, oh, usted, venga para acá, vámonos detenidos porque, no sé, es socialista. Idea loca, esto ha pasado y está en el programa de alguien. Y eso significa además que también existen otros derechos que requieren ciertas acciones positivas por parte del Estado. Por ejemplo, usted necesita educarse, la educación es importante. Para eso yo tengo que montar un sistema de educación pública para poder garantizar ese derecho con ciertos estándares, ¿no? Y esa es una parte importante en la Constitución también, y hay que tenerle mucho ojo. Y por último, también están las mismas normas sobre mecanismos de modificación o eventualmente de reemplazo de la Constitución. Eso es como el grueso de qué es lo que podríamos esperar. Y en este escenario, este es un escenario impensado para nosotros, porque, para ser sincera, yo me imaginaba que hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet, si nos iba bien con el próximo candidato, no funcionó, pero uno podía discutir en el Congreso una modificación sustantiva, como algo, una reforma al final, pero una reforma importante. Pero lo que pasó no estaba en las matemáticas de nadie, de alguna manera, menos el 80-20 que tuvimos con el apruebo, menos la integración que tuvimos donde no hay ningún sector político, especialmente los conservadores, que tengan 1/3 para poder vetar al otro. Entonces, es altamente plausible que nosotros podamos tener una constitución distinta. ¿Por qué? Porque esta es una constitución que tiene paridad, porque esta es una constitución que tiene escaños reservados. Y la forma más fácil en que se las puedo poner es que esto es como si nosotros estuviéramos haciendo un queque y la forma del queque, del molde, determina el resultado. Y cuando yo tengo personas que tienen ciertas características y cierta vocación de cambio, evidentemente que puedo tener otra expectativa que no tenía antes. Y eso es interesante para nosotros. Y cuando nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo convive entonces el socialismo? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo convive el socialismo con el feminismo?
¿Qué tienen en común? Bueno, ambas tienen en común en que son capaces de identificar ciertas estructuras de opresión que buscamos eliminar. En el socialismo encontramos ciertas estructuras que promueven la subordinación de un sector de la sociedad a otro y nosotros bogamos por modificar esas estructuras en aras de alcanzar la justicia social, es decir, una distribución justa de los bienes comunes, de la cooperación social. Y en el feminismo lo que nosotros encontramos, más allá de que, por supuesto, igual que en el socialismo hay diferentes estilos de feminismos, somos todas muy diversas dentro del feminismo, en último término, el factor común es la identificación de un sistema cultural, económico, político, al que llamamos con poco cariño patriarcado, que garantiza la sumisión de un segmento importante de la población, algo así como el 50% y un poco más, porque si nosotros pensamos en lo que sucede con las disidencias sexuales, nos damos cuenta de que en verdad los oprimidos somos mucho más que la mitad. Entonces, cuando uno piensa en aquello, lo que tiene que hacer es poner el foco, entonces, en la pesquisa acerca de cuáles son aquellas instituciones que son promotoras o que son un mecanismo efectivo de la opresión y qué alternativas se pueden promover para eliminarlas. Y ahí hay varias cuestiones que son útiles que nosotras tengamos presentes en la propuesta. Y aquí estaba, no se los voy a leer, está en el documento, pero era la explicación de cómo confluyen. Y acá, de nuevo, las mujeres hemos sido históricamente preteridas en la generación de las constituciones. Si ustedes miran el constitucionalismo en general, es un constitucionalismo en el que en lo público están los varones y los varones son los que definen qué es lo bueno, qué es lo fundamental y dónde está la buena vida, ¿no? En el constitucionalismo chileno, la Constitución del 80, incluso participaron 2 mujeres, y eran 2 mujeres súper afines al régimen, que no reivindicaron ningún tipo de consigna de igualdad para las mujeres en sí mismas. Y esta, si bien la representación, es decir, estar presentes, no es equivalente a un resultado, o sea, hay mujeres que no son feministas y hay mujeres que no necesariamente creen en la igualdad, porque somos todos partes de un engranaje y no podemos esperar que el que haya una mujer sea equivalente a que haya una modificación. No obstante, el que no estén es garantía segura de que no va a haber nada de eso. Es así nomás. Y necesitamos que una nueva constitución, entonces, reconozca ciertas particularidades de nuestra vivencia que han estado ausentes de las representaciones hegemónicas del poder y necesitamos paridad. Bueno, 2 cosas. Paridad, ese es el elemento estructurante, paridad en el sistema político y cierto tipo de derechos fundamentales. Y acá está lo que yo les comentaba, ¿no? El patriarcado es funcional a la lógica de sexo y género y de clase. Y si nosotras pensamos, por ejemplo, en el momento de la pandemia, es cuando más claro se ha hecho, ¿no? La crisis del cuidado durante la pandemia ha sido brutal para las mujeres. Se cerraron los lugares, las guarderías, se cerraron los lugares para que socializaran las personas no valentes, y hasta ahí llegamos las mujeres y la tasa de incorporación al mundo laboral bajó brutalmente, aumentó la cesantía de las mujeres y lo que es peor, aumentó la incapacidad de salir a buscar trabajo. O sea, yo aunque quisiera no puedo porque no tengo una alternativa para el cuidado de mi niño. Derechos humanos a considerar, que son importantes que tengamos presente y que no están como nos gustaría necesariamente en la actualidad. Igualdad ante la ley, en un sentido totalmente sustantivo. Si nosotros tenemos una definición de igualdad que es puramente formal, es una que de alguna manera tiene la desgracia de validar las igualdades fácticas. Por ejemplo, si yo solo me quedo en el sustrato de todas las personas son libres, iguales de derechos, y no tengo ningún tipo de acción decidida por parte del Estado, el que, por ejemplo, las mujeres no accedan en masa al sistema político, no es un problema de igualdad porque ellas son formalmente iguales, ¿no? A lo mejor es porque no tienen las capacidades o no tienen el interés. Bueno, eso no es una cuestión que es tolerable, porque tampoco es efectivo que las mujeres no quieran o no puedan. Tiene que ver con un sistema cultural que es excluyente y que garantiza que estén fuera. Entonces tenemos que avanzar hacia una redacción, hacia una instalación de una cultura y de un derecho fundamental a la igualdad sustantiva. Derechos sexuales y reproductivos. Este es un espacio que es vital para las mujeres y que no tiene una consagración constitucional.
Desde que existe una masificación de la anticoncepción es que las mujeres podemos tener algo relevante como la autonomía y la capacidad del control no solo del propio cuerpo, sino de la propia vida, del proyecto de vida. Por eso también lo que está pasando con el otro candidato innombrable es muy complejo para nosotras. Los derechos sexuales y reproductivos, es decir, la capacidad de escoger libremente el número y espaciamiento de hijos, el tener relaciones sexuales consentidas con acceso a la información, sin violencia y discriminación. Esos son el tipo de derechos que nosotros necesitamos. La identidad de género, la orientación sexual, la descriminalización de las relaciones sexuales consentidas, ese es el espacio de los derechos sexuales y reproductivos. Autonomía o libre desarrollo de la personalidad. Es curioso que esto no esté en la Constitución del 80 porque es una base de alguna manera del sistema político. El que nosotros seamos agentes morales, que podamos definir cómo vivir la buena vida es indispensable. Pero eso no está en la Constitución del 80. Esa es una cuestión que nosotros deberíamos de todas maneras reivindicar. Derecho a la seguridad social, pero no un derecho a la seguridad social simplemente pensado como la forma en la que se estructuran los recursos de la capitalización de los trabajadores, sino pensado en términos de cómo se genera una red a partir de la cual el Estado y la comunidad es capaz de reconocer que existen momentos de fragilidad en la vida humana en la cual tenemos que tener una respuesta colectiva porque la respuesta individual es insuficiente. Nuestro sistema está curiosamente pensado a partir de la idea de que las personas son como unas especies de robotitos que trabajan ininterrumpidamente y que no necesitan cuidar de otros o que otros los cuiden. Pero los ciclos vitales son más complejos. Todos necesitamos que nos cuide alguien en la vida. Entonces, tener una relación distinta de la comunidad y del Estado supone, por ejemplo, reconocer ciertos deberes. Las mujeres tenemos siempre, y nos cae igual, aunque no queramos, el deber de cuidar a los familiares no valentes y a los niños. Pero ¿qué pasa si eso se socializa? ¿Qué pasa si eso tiene una mirada de corresponsabilidad y de participación del Estado? Derecho a una vía libre de violencia, esto es fundamental. Tampoco está en la Constitución del 80, está en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, está en la Convención de Belém do Pará, hay recomendaciones de la CEDAW y hay opiniones generales, comentarios generales de la CEDAW. Pero la idea de que el ser mujer, el ser parte de la comunidad LGTBI, no es per se una causal que justifique o ampare conductas que generen daño, que sean violentas, como el acoso, la violación, y que haya, o directamente la violencia doméstica por parte de las parejas, es una cuestión que demanda un trato distinto de parte del Estado. Si ustedes miran las estadísticas de investigación de los delitos sexuales, de la violación, van a quedarse con un sabor muy amargo porque existe una baja investigación y existe una aún más baja condena. Y si ustedes miran, quiénes son las personas que son víctimas de estas conductas, van a darse cuenta que son principalmente mujeres y niños, y dentro del universo niños, niñas. Y libertad religiosa. Ya esta la puse, no porque yo sea especialmente creyente, que lamentablemente no tengo ese don, sino porque habitualmente la libertad religiosa se invoca para efectos de justificar ciertos tratos en contra de, o ciertos roles o estereotipos que se promueven respecto de las mujeres. Y hay un ejemplo súper concreto, que es la institución de la objeción de conciencia, que es una interpretación que hace el Tribunal Constitucional en relación a la posibilidad de que empresas, ¿sí?, personas jurídicas tengan conciencia y esa conciencia prime sobre las de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo en una de las tres causales. Tres causales que incluyen peligro de vida. Uno puede, digamos, una clínica podría objetar a salvarle la vida a una mujer. Así de mal. Entonces necesitamos reconocer la libertad religiosa, porque la fe es algo determinante para las personas y para las comunidades. Pero esa fe no puede oponerse ni puede ir en contra de los derechos de las personas. Y tiene que haber un equilibrio y un respeto ahí. ¿Puedes pasar a la siguiente, Cari? Y amo esta foto. Acá hay muchas caras conocidas. Podéis poner paridad. Paridad, juventud, divino tesoro, ¿no? Guardémosla para photoshopearnos después. Paridad. Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es. Que los órganos de la administración del Estado sean colegiados, que órganos como el Banco Central sean colegiados, que la Corte Suprema, que órganos como el Banco Central sean paritarios, que la Corte Suprema lo sea, que haya un número equivalente de ministros y ministras, de subsecretarios y subsecretarias. O sea, que
esta promesa de un mundo que sea representado efectivamente se genere, ¿no? Se cumpla. ¿Puedes pasar a la siguiente? Yo solo tengo agradecimientos. Les deseo el mayor de los éxitos en su gestión. Karina tiene mis datos, así que si ustedes necesitan algo de esta Humana está presente para ayudarla. Yo sé que las candidaturas no son fáciles. Me imagino lo cansadas, el vértigo que sintieron, y como una militante de este partido, de verdad les agradezco por haber entregado su tiempo, su plata, su energía, por haber dejado los pies en la calle para salir electas, y eso no es tan evidente para todo el mundo. Muchas gracias.